Hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y estoy muy contento de que hayas encontrado este video o sigas en este aprendizaje de SQL Server desde cero. Hoy vamos a ver vistas. Las vistas son objetos que se utilizan muchísimo en la industria. Si tú estás viendo el video y si tú ya sabes sobre SQL Server, no me vas a dejar mentir que las vistas es un tema indispensable. ¿Para qué yo lo ocupo? En la industria yo lo ocupo, por ejemplo, para reportería o para cuando envío información de un sistema a otro, porque ya en este caso ya llevo como tal todo el formato de mi información, los campos que se requieren, los inner, y entonces prácticamente no tengo muchísimos inner dentro de un script o en algún proceso. Simplemente todo eso lo voy a capturar, ese business logic, prácticamente en la vista, y cuando yo le doy un select asterisco a mi vista, pues prácticamente ya va a llevar el formato, los wheres, las condiciones que pues requiero, ¿verdad? Por ejemplo, hoy vamos a hacer lo de un reporte. Imaginemos que cuánto le hemos comprado a un proveedor por mes del 2014, porque son datos que tiene la base de datos. Y pues bueno, sin más, vamos a ir a crear vistas. Espero que de verdad quede muy bien entendido este tema. Solo como dato curioso, y si tú eres nuevo por aquí, el libro de la certificación oficial lo estoy convirtiendo en videos para ti, para que próximamente tú seas mi próximo partner y pues nada, podamos compartir información, ¿vale? Yo también quisiera ir mucho más rápido para enseñarle más herramientas, las cuales se conectan al Management Studio, a SQL Server, como Power BI, como Power Apps, pero vamos paso a paso, ¿vale? Porque si no, lo saturo de información. Bueno, no se te olvide suscribirte, y a ti, mi binario, muchísimas gracias de que ya estás suscrito. Vámonos al Management Studio a aprender vistas. Ok, binario, vamos a crear aquí un nuevo query, y para eso les quiero mostrar, yo también les dejo más en la descripción del video algún foro que me gusta muchísimo, y esta es la estructura para crear una vista. Create view, el nombre de la vista, as, le voy a dar el select más las condiciones. Hay algunas cosas que no permite SQL para las vistas, aquí enumero algunas, también en el blog van a poder encontrarlas. Y dice que podemos utilizar el DML operation, ¿ok? Como una única tabla solamente, ¿ok? La vista no puede obtener, o más bien no puede contener instrucciones como el group by, como el having o el distinct, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Tampoco podemos hacer uso del subquery, ¿vale? Y tampoco podemos ocupar operadores en SQL. Ok, prácticamente no es necesario que aprendan esta teoría. Únicamente lo que sí requieren es practicar para que vean qué les permite y qué no les permite. Recuerden, la práctica es la mejor fórmula para aprender cualquier cosa que se propongan. Ok, para eso vamos a ocupar la base de datos de AdventureWorks. Vamos aquí a filtrar la tablita, vamos a ocupar la de Purchase. Como les dije, vamos a hacer como una especie de reporte de cuánto hemos comprado a cierto proveedor. Para eso vamos a ocupar la tabla Purchase Order Header. Yo ya tengo aquí el query, se los voy a dejar también en la descripción del video, ahí va a estar en Git, lo pueden descargar. Y aquí hacemos prácticamente esto, ¿ok? Ya conocen cómo hacemos el inner, y prácticamente lo que hacemos es seleccionar. Vamos a primero a seleccionar de Purchase Order Header, ¿verdad? Vamos a ir a seleccionar todas mis órdenes de compra, ¿ok? Mis órdenes de compra, pero también le estoy haciendo un inner, porque recuerden, aquí tengo sí el vendor, pero más no el nombre. ¿Dónde tengo el nombre de mi proveedor? Pues lo tengo en Purchasing Vendor, que es mi contenedor de todos mis vendors. La estoy uniendo por Vendor ID, y en la tabla Vendor, que la estoy renombrando como V, la voy a unir como Business Entity ID, ¿vale? Para hacerlo un poco más claro, select asterisco from, vamos a ver por separado esas tablitas. Vamos a ver Purchasing.vendor. Le voy a dar execute, y aquí tengo, es lo que les digo, aquí tengo mi Business Entity ID más el nombre de mi proveedor, y en esta tablita tengo almacenados todo relacionado a mis compras, ¿verdad? Me está faltando aquí el from, y prácticamente son muchísimos datos. Son bastantes. Vamos a irnos hasta el final, y tenemos
4012 órdenes de compra, ¿ok? Pero prácticamente fluctúan en diferentes años. 2014 es una base de datos muy viejita, pero que nos sirve muy bien. 2013, 2011, ¿vale? Entonces, ya que estoy haciendo el inner, también le estoy aquí obteniendo el vendor ID, el nombre de mi vendor, es decir, mi proveedor ID, mi nombre del proveedor, y aquí estoy ocupando son comandos que ya hemos ido utilizando durante este curso de SQL Server desde cero, donde digo, vas a obtener el nombre del mes, ¿ok? ¿De cuál es la fecha que vas a ir a obtener? De order date. Muy bien. Y aquí le estoy diciendo, pero solo del 2014, ¿vale? Aquí le estoy dando un group by, que por cierto, aquí está mal, que es lo que yo quiero llegar a explicarles, porque el group by no se puede ocupar en mi tablita, en mi vista, perdón. Pero de momento vamos a ir viendo cómo se va a querer mostrar la información. Muy bien, aquí ya tenemos prácticamente pues mi result set. Ya tengo todo de 2014, fíjense por mes, cuánto es que le compré a este proveedor en enero, este proveedor en enero y así sucesivamente por mes, ¿ok? Todo del 2014. Solo son 2425. Si yo aquí le doy 2012, pues va a cambiar la información. ¿Vieron que se redujo? Ok, pero ahorita me va a servir 2014. ¿Cómo voy a crear la vista? Las vistas se van a almacenar aquí en Views. Yo ya tengo aquí algunas creadas, o bueno, son creadas ya cuando importamos la base de datos, pero vamos a importar una. ¿Cómo vamos a generar una vista? Les voy a enseñar las dos maneras. Create View desde comando. Y vamos a seguir la nomenclatura, ¿ok? ¿De dónde viene Purchase? De Purchase Order Detail. Vamos a darle Purchasing, ¿ok? Punto. Y le vamos a dar el nombre de Purchasing Order Total by Vendor, ¿ok? Le voy a dejar así. Le voy a dar el as. Abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Así es como voy a generar mi vista. Ahora prácticamente voy a copiar este select, lo cual me va a mostrar error, pero quiero que vean. ¿Por qué me va a mostrar error? Porque la vista no permite el group by, ¿vale? Aquí le voy a decir nada más corchetes para que no me muestre ese error. Le voy a dar F5 y me dice Create View or Function Failed. ¿Por qué? Porque no estoy especificando. Ok, este es otro error. Para cuando yo genero vistas es indispensable que a esto, por ejemplo este que es calculado, necesito darle un nombre, un alias. ¿Por qué? Porque es un objeto nuevo, entonces voy a darle month. Ok, month name. Y a este también. Entonces le voy a dar as total due, aunque le deje el mismo, ¿verdad? Pero pues obviamente como es calculado, a estos no es necesario darles el nombre o un alias porque no es calculado, es tal cual un campo de mi tabla. Voy a darle F5 y ahora sí, este es el error que les quería mostrar. Me dice que no tengo permisos para generarle, ¿ok? Probablemente aquí es esto sobre el esquema. Ok, no existe el esquema Purchasing. Qué bueno que nos están saliendo este tipo de errores para que vayamos solucionándolo. Recuerden, no todo es perfecto y es muy bueno porque ustedes también van aprendiendo. Le doy F5 y dice que ya lo generó. Perfecto, me tuvo que haber marcado un error, no me lo está marcando, pero seguramente, o a menos que ya haya cambiado. Y si no, pues vamos a estar aprendiendo y me llevaría una gran sorpresa. Estaría muy padre. Entonces vamos a ver. ¿Qué decía aquí la documentación? Porque sí me quedé sorprendido. Dice que no podría contener group by. Muy bien, pues vamos a ver si lo hace bien. Filtro, bueno, no filtro porque son muy poquitas. Voy a darle aquí refresh y voy a ir a Purchasing Vendor. No es esta. Purchase Order Total by Vendor. Voy a darle un select y vamos a ver. Muy bien. Pues ahí sí lo tengo. Bien, wow, estoy aprendiendo. Entonces, pues sí me lo está agrupando. Perfecto.
Pues sí, me llevé una gran sorpresa. Le doy F5 porque le estoy quitando el top. Ya son las 2425, lo mismo que tengo aquí en este select, ¿verdad? Vamos a darle F5 y prácticamente ya lo tengo. Este script es prácticamente, lo encapsulé en Purchase Order Total Vendor. Si yo le doy un select, esto ya no me va a servir porque ya generé la vista. Algo que también yo no puedo generar, obviamente, duplicidad. Ok, me dice que ya existe. Para modificar una vista necesitaría darle un alter view. Ok, voy a darle un 2012. Vamos a darle F5 y ya se completó. Ahora, si yo selecciono select asterisco from, selecciono mi vista, ¿verdad? Entonces me deben aparecer menos datos porque ahora el filtrado ya es por 2012, ¿ok? Esto no puede recibir parámetros, tampoco es algo que permite las vistas. Eso lo vamos a ver con Store Procedures. Ejecuto porque recuerden que voy a requerir todo lo de 2014. Perfecto, pues ahí está mi vista. Mi vista, lo cual contiene ya un vendor ID, un name, month name y total due. Voy a regresar el alter view porque imagínense que yo ya quiero, así como me lo está mostrando esta vista, yo ya quiero mandárselo a mi usuario final. Recordamos que es un reporte, entonces voy a decirle as y le voy a decir clave de proveedor, ¿no? Supongamos que nos lo pidió en español, clave de proveedor. Aquí le voy a dar un as. Lo puedo hacer con corchetes o con la comilla simple. Ok, yo prefiero con corchetes, se ve más cool. El nombre, aquí le pongo nombre. Le podría poner entonces ahí sin espacios porque también es algo que no me gusta. Proveedor, nombre del proveedor. Aquí le podemos poner mes. Y aquí le ponemos total. Ok, voy a darle un alter view. Aquí solo selecciono esto. Muy bien. Y ahora sí selecciono mi vista y ya tengo proveedor, el nombre, el mes y el total. Me lo está mostrando en inglés porque la base de datos está en inglés. Necesitarían ver cuando vimos este tema cómo es que se cambia a español. Ahí lo vimos muy a detalle. Ok, ¿cómo eliminamos una vista? Es muy sencillo, con un drop view y el nombre de mi vista, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos poner? Así, copio y pego, execute y ahora ya no va a existir, ¿ok? También aquí, aunque lo estamos viendo, si yo le doy un refresh, ya no va a existir mi vista que acabamos de crear, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? También algo que podemos regresar, le voy a dar un alter, bueno, aquí ya no es alter porque ya no existe, necesitaría darle un create, está aquí, mi teclado me falló, create view, bien, la ejecuto y ahora ya vuelve a existir. Esto lo que puedo hacer también, puedo hacer un inner a esa tablita o incluso ya un filtrado, por ejemplo ahí select asterisco from, recuerden el asterisco solo es porque estamos haciendo pruebas, pero jamás lo utilicen en un ambiente productivo. Where, y aquí ya podemos decir where mes, recuerden ya no es el campo como es que se llamaba mes, si se llama mes, porque ya renombramos y redefinimos en nuestra vista cómo es que se va a llamar, ¿verdad? Y entonces queremos de todo December, ¿vale? Vamos a darle F5, no hay nada de December, vamos a October, o a menos que esté escribiéndolo mal, a ver, vamos a ver, igual y ya me puse en duda, enero, febrero, marzo, abril, agosto, ok, no hay nada, está bien, entonces vamos a filtrarlo de julio, ok, vamos a darle F5 y listo, ya ahí podemos filtrar y aparte podemos seguir haciendo, ok, pero también me interesa donde el total sea, total, ¿vale? Donde el total sea mayor o igual a, no sé, $30,000, 2, 3, punto y coma, y ahí está, ok, a $50,000, vamos a ver si hay algo con data de ese estilo, ok, 500,000 ya no creo que haya, pero sí 100,000, vamos a darle F5 y ahí está, ya podemos ir acotándolo, ¿verdad? Y ahí tenemos el where.
Muy bien, pues ahí están las vistas y las vistas pueden soportar muchísimos inner, left y vaya, yo he creado vistas muy grandes. Vamos a explorar otra manera de cómo crear una vista. Darle clic aquí en New View y prácticamente aquí nos va a decir, ok, sobre qué tabla quieres pues crear tu vista, ok. Nosotros habíamos ocupado Purchasing, vamos a ir a Purchasing, Order, Header y le voy a dar Add y luego ocupamos Vendor, ¿verdad? Es una manera diferente de hacerlo. Le vamos a dar Close y ahí ya me lo está enlazando, tal cual lo hicimos, Business Entity, pero aquí no es Product Vendor. ¿Cómo podemos eliminarlo? Solo le seleccioné y le di suprimir. Clic derecho, agregar tabla, vamos a agregar otra vez Purchasing, Order, Header, ¿ok? Listo, ahí ya está, ya me lo relacionó de manera automática con Vendor ID, ¿vale? Y aquí prácticamente va a decir, ok, ¿qué quieres ir mostrando? Ok, si se acuerdan aquí ya tenemos el mismo inner que lo hicimos aquí. Ok, bueno, lo teníamos ahí, que yo te lo dejo en la descripción del video. El inner ya no lo estamos ahorrando, yo prefiero escribirlo, pero si a ustedes les gusta hacerlo desde aquí, no hay ningún problema. Entonces de aquí quiero mi Vendor Entity ID, quiero mi tal vez account number y quiero mi total number. ¿Dónde está mi total? Aquí está, total due, y dijimos que del vendor queremos el name. No era este, ¿verdad? Era, a ver, vamos a refrescarlo para que prácticamente tengamos la misma información. Aquí vamos a decirle, este es, y lo que seleccionamos es el, aunque es el Business Entity, después pusimos el nombre, pero eso es ¿de qué tablita? Business Entity, ok, aquí la tabla es Name, bueno, el campo, Total Due, el mes, ok, aquí el mes pues prácticamente sí lo tendríamos que calcular, ¿verdad? Aquí vamos a darle el Order Date, ¿dónde está mi Order Date? Order Date y luego mi Total Due, ok, Total Due, ¿dónde está? Ah, ok, voy a quitarlo con un suprimir y aquí nuevamente me aparecen todos los campos y nada más selecciono Total Due. ¿Dónde está Total Due? Fíjense que aquí me está diciendo que necesita un alias. ¿Por qué? Porque recuerden que pues es una nueva manera de redefinir mi vista, ¿ok? Y entonces aquí puedo darle los mismos campos que era proveedor. Aquí tenemos nombre, ¿verdad? Habíamos dicho que era un nombre. Aquí vamos a poner mes y aquí vamos a poner total. Ahorita vamos a ver cómo es que lo hacemos. Pues la suma, pues prácticamente ya agregamos aquí la suma. ¿Dónde está mi script? Vamos a darle, por aquí lo tengo, hicimos muchísimo, vale. Entonces aquí prácticamente copio esto, le voy a dar una suma. ¿Dónde está? Para que sea muy práctico. Bueno, es una suma y termina hasta acá, hasta esta parte. Ok, ahí me lo está haciendo por suma. Y luego el mes, ¿cómo lo obtengo? Con ahí está. Voy a copiarlo tal cual. Nada más debo tener cuidado aquí, porque aquí no le puse alias. Entonces este alias no va. Vale, ahí está. Order date. De hecho, debería ser purchasing. Aquí está. Purchasing, order, todo esto. Ok, porque aquí lo estamos haciendo de una manera gráfica. Entonces, pues para llevar el mismo orden. No me copió esta parte de los corchetes. No le está poniendo corchetes. Muy bien, pues ahí está purchasing. Ya me enredé un poquito. A ver, voy a darle control Y. Ahí está. Voy a obtener date name del month y aquí va sin corchetes. Vamos a validarlo ahorita. Ahí está así. ¿Vale? ¿Cómo lo validamos esto? Seleccionamos y aquí me debería decir execute. Bueno, aquí está. Primero verificamos sintaxis y dice que
el group by, necesito un group by y eso está perfectamente válido. Entonces vamos a darle incluso el where, ese es el where que necesitamos, le voy a dar ahí. Es un poco complejo, ahí está order date, quitamos esto, no debería aparecer. Ok, porque no lo está tomando para llevar la misma, como la misma estructura, ¿vale? Ahí está. Ahora si verificamos sintaxis con este botoncito, dice que el year es algo incorrecto. Ok, porque aquí el where, ahí está. Qué bueno que nos va sucediendo todo esto. Dice que, fíjense que aquí es que no puede contener la función group by, por lo tanto aquí sí no me lo está respetando. Muy bien, voy a investigar más del tema y yo les voy a dejar en los comentarios porque dice que no es inválido. Desde aquí no me lo está permitiendo. De hecho le voy a regresar esos valores. Order date, no, obviamente no me va a permitir hacer la suma. Voy a regresarle así. Entonces voy a ver si ahora sí ya me lo permite hacer. Nuevamente sintaxis. Dice que ya ha verificado la sintaxis, muy bien. Y me lo regresa, ¿ok? Me regresa incluso el where. Voy a darle, es complejo, por eso no me gusta tanto esta parte. Voy a darle ejecutar para ver qué es lo que me trae. Y ya me trae aquí la previsualización. Voy a darle el where. Yo prefiero hacerlo desde código, ¿vale? Entonces voy a darle nuevamente year. Ahí está. Voy a dar execute y ya me ejecutó. Ok, ¿cómo es que voy a guardar esta vista que no me gustó mucho el resultado? Porque aparte no va a aceptar el group by. Sin embargo, desde script sí, voy a investigar más, no me voy a quedar con la duda. Y le voy a dar, pues guardar prácticamente. ¿Cómo se va a llamar? Le voy a dar que se va a llamar purchasing order total by vendor. Obviamente son from designer, ok, porque la creé desde diseñador. Dice que invalid identifier. Sí, fíjense que bueno, se me va a deshacer ahí. A ver, voy a darle guardar nuevamente y le voy a dar nada más purchasing test. La verdad es que, y sinceramente, como no ocupo esta interfaz, pues yo prefiero, ahí ya la está guardando, voy a darle refresh y por aquí debe estar el test. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, fíjense. Y aquí yo lo podría renombrar, ok, con F2, ok, o con el otro comando. Voy a cerrar ya esto y prácticamente si le doy un select ya me aparece nuevamente esto, sin el group by. Entonces déjenme investigar un poquito más sobre el tema. Ya este es un video ya un poco largo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer un update a una vista, ¿ok? Por ejemplo, vamos a refrescar todo esto para que no se me vayan a confundir. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva vista para update, ¿ok? Total vendor para update. Porque podemos actualizar una vista. Yo no lo recomiendo, sin embargo, pues ahí está el tema y lo pueden hacer. Ok, para eso estoy recolectando el vendor ID, cosas que ya sabemos. Le voy a dar un execute. No estoy generando la vista, solo estoy ejecutando. Ok, y ahí tengo mi vendor ID, el nombre, el mes, el total y el status. Aquí estoy incluyendo el status. Muy bien, entonces voy a darle F5 y ya se generó esa vista. Vamos a refrescarlo solo para validar si ya está esa vista. Me posiciono en el folder de views, refresh y aquí debería ser el update. ¿Dónde está el update? Update. Se llama purchase order, no le puse esquema. Ok, aquí está. ¿Vale? No me gusta, entonces voy a darle un drop view. Sirve que practicamos los comandos. Ok, ya no debería existir y ahora sí lo voy a hacer de manera idónea, ¿vale? Entonces no me está apareciendo aquí el refresh. Bueno, entonces aquí sería purchasing
Es muy largo el video, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Y obviamente cuando hagamos procesos más largos se van a poner súper interesantes. Por cierto, estoy ya preparando un live, un SQL Night, que ya saben, lo hago con muchísimo gusto. Lo voy a refrescar y ya debería estar aquí, ok. Purchasing, ya tengo aquí mi esquema. Ahora sí, voy a seleccionar un select asterisco from, voy a ver qué tiene todo esto de update, que contiene, ¿verdad?, el status. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacerle un update. Para eso voy a ir a mi tabla, ¿verdad?, a mi tabla real, donde, bueno, primero voy a seleccionar un campo. ¿Qué campo? Por ejemplo, le voy a decir where de toda esta tabla, de toda esta vista, voy a seleccionar solo un vendor, ¿ok? Voy a decirle estas condiciones que yo ya las tengo aquí preparadas, donde vendor ID sea el 1624, donde el total sea este tal cual y el mes sea agosto. Vamos a ver si existe. Sí existe. Muy bien. Y dice que el estatus que tengo es 4. Muy bien. Voy a ir a seleccionar ese select asterisco from. ¿De dónde viene este total? Viene de purchase order header. Entonces vamos a tratar de filtrarlo. Ahí le vamos a dar un where. Probablemente aquí le voy a dar, esto es mi vista, mi view, para que no se me confundan mis binarios, y esta es mi tabla física, ok, mi tabla. Entonces aquí ya le estoy dando el select, muy bien, y ahí en el where voy a decirle, lo voy a filtrar, donde el total due, aquí es total due, sea igual a prácticamente esto. Seguramente hay muchísimos datos, ok, son 52. ¿Cómo lo podemos filtrar? Pues con vendor ID, y el vendor ID es el 1624. Aquí lo que quiero identificar solo es ese registro, pues sigue habiendo con ese ID, ok, pero el mes es la clave, ok, por el order date. Entonces, sí, porque tienen status 1, ya lo vieron. Entonces le voy a poner aquí and, voy a ocupar el date, date name, ok, le voy a poner month, voy a abrir esto y sobre order date, yo sé que es mucha información, pero de verdad está súper emocionante esto, y donde sea igual a agosto, ok, a ver, agosto, ahí está, F5. Me dice que requiere argumentos, ¿cómo era? Obviamente esto falla y es cuestión de estar aquí verificando, ¿verdad? Pero es lo interesante. Aquí es month, ok, no es, aquí es esto separado por coma. Muy bien. F5, todavía hay más. Ok, ¿qué podemos hacer? Es que aquí vendor ID, donde el total, ok, pero solo es de agosto, y aquí es del, ok, requerimos solo del 2014, estos son del 2013. Entonces, otro and, está interesante, year, order date, o al menos para mí sí interesante, igual y no, espero no estarlos aburriendo y aportarles mucho. Listo, ya tengo, este es de mi vista y este es de mi tabla física. Vamos a ir al dato que nos interesa, status, ok. Vamos a ir a actualizarle el dato, pero regularmente lo que haríamos es update, y aquí pues podríamos hacer purchase order ID igual a 3955, ok, a mi tabla, esto es lo más sencillo. Fíjense, aquí set status, le vamos a poner donde status sea igual a 1, por ejemplo, where purchase order ID, ¿dónde está? Purchase order ID sea igual a 3955. Lo voy a ejecutar, vean qué sucede, y dice que ya se actualizó. Voy a comentarlo y a ejecutar nuevamente mi vista, pues obviamente como el source es de mi tabla, pues va a tener 1, y en mi tabla va a tener 1. Pero ¿qué pasa si quiero hacer el update desde mi tablita, verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es a la inversa, en vez de darle a mi tabla, ¿verdad?
le voy a dar a mi vista. Es algo raro, yo la verdad no lo ocupo, tampoco lo recomiendo, pero si ustedes le ven una utilidad, adelante. Ahora el status lo vamos a actualizar a 3 con todas estas condiciones. Estas condiciones son campos que reconoce la vista, no la tabla, ¿verdad? Entonces, copié el where, ahí está. Voy a ejecutarlo, recuerden, aquí es el update a Purchase Order Total by Vendor Update. Execute y dice que ya está afectado. Voy a comentarlo, filtro y ahora mi tabla física ya tiene 3 y obviamente mi vista también tiene 3. Yo no lo recomiendo, sin embargo, ahí está. Yo les dejo más en la descripción del video sobre temas de vistas. Espero que les haya gustado. Ok, mi binario, ¿qué tal te parecieron las vistas? Déjamelo ahí en los comentarios. Aquí está apareciendo el planetita. Dale suscribir para que pertenezcas a Mundo Binario. Cuídate mucho, mi binario favorito.